Bueno, somos pocos. Ah, pasa que no estoy aceptando a la gente, por eso somos pocos. Ah, igual. No había nadie. Ahí está. Eh, bueno, ¿qué onda? Estaban con la actividad 2, ¿verdad? Si no me equivoco. Claro, sí, la actividad 2 de funciones lineales, por ahora. Bien. ¿Y cómo viene eso? Yo quería saber sobre un ejercicio en particular, que después hubo otro también, la autoevaluación de recorridos, que es cuando te da una especie de, o sea, la ecuación está dentro de como veníamos viendo antes, como si fuera un intervalo, o sea, como para que te dé un intervalo después. A ver cuál es. Ah, es el ejercicio 9 que te da un conjunto, te dice que lo determines y lo grafiques. Y no sabía cómo hacer. Ok, a ver. Ahí. Ejercicio 9. 9 dice determinar el conjunto A, bla, 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 bla. ¿Ese? Sí, exacto. De una, bueno. Vamos a empezar con ese si quieren. Eh, a ver si puedo. No. Bien. ¿Cuántos somos? 29. Bueno, la vez pasada que éramos 30 y pico, ¿no? Bueno, ¿alguien se acuerda de cuántos éramos la vez pasada? Quiero saber hasta cuándo esperar y cuándo arrancar. Si faltan muchos, esperamos un toque. Si alguien me está hablando, están todos muteados. Por ahí nadie me está hablando, estoy hablando solo. Ya está, no va a venir nadie. Bien. Bueno, arranquemos si quieren. Ok, a ver, ¿qué pasó con este? Ahí apareció gente, esperen. Soy un nabo, entré con las computadoras al revés y voy a tener que estar yendo y viniendo. No importa, ya está. Demasiado tarde. Eh, ¿Qué pasó con este? ¿Quieren contar o quieren que lo hagamos de una? La verdad es que no sabía cómo empezar, cómo arrancarlo, cómo plantearlo, así que si empezamos de una mejor. Bien, buenísimo. Entonces, como siempre que aparecen estas simbologías extrañas, lo importante es, primero objetivo, tratar de traducir a criollo las consignas, ¿sí? O sea, la consigna me dice determinar el conjunto A, o sea, ya sabemos que A es un conjunto, ¿sí? Y me lo dan a partir de una serie de condiciones. Esto es parecido a lo que hicimos en las primeras clases, ¿se acuerdan cuando veíamos inecuaciones que me decían, che, el conjunto A es el conjunto de todos los números reales, aquellos que satisfacen esta condición que te escribo acá, ¿sí?
Eso es lo que dice ahí explícitamente. De hecho, si traducimos a criollo, dice X es un número real tal que satisface esta condición de aquí. ¿Sí? Que de alguna manera es un problema de inecuaciones, si quieren, solo que escrito un poco de una manera un tanto enigmática. ¿Sí? Entonces, en el inciso I, por ejemplo, lo que vamos a tener es que A es el conjunto de aquellos números reales que satisfacen la condición que f de x es menor o igual a g de x. Y ahí tenemos explícitamente quién es f de x y quién es g de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la condición en el inciso I, en el inciso 1? Reemplazamos, digamos, x más 10. Exactamente. O sea, me están diciendo, me dice, vamos si quieren escribámoslo primero como está escrito. El enunciado básicamente dice eso, pero el inciso I me aclara quiénes son esas f de x y esa g de x. ¿Sí? Entonces, básicamente f de x y g de x son funciones. Ya estuvimos viendo algunas funciones la vez pasada con Adriana, que es una... Mi gato no sé qué está haciendo, está revolucionando la... Bueno. Son funciones, son maquinitas que agarran números y te devuelven números. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, quédate, el conjunto A van a ser de todos aquellos números reales que existen, te vas a quedar solo con aquellos que cuando se los das a f, f te escupe algo menor o igual a lo que te escupe cuando se lo das a g. O sea, vos tenés tus dos maquinitas ahí, f y g, agarrás un número x de la bolsa de números reales, ¿y cómo haces para saber si este número pertenece o no pertenece al conjunto? Bueno, hagamos ejemplos como hicimos la vez pasada. Por ejemplo, agarro el número 5, quiero saber si pertenece o no pertenece al conjunto A. 5, ¿pertenece al conjunto A? Nos hacemos esa pregunta. Bueno, agarro el número 5, lo meto en la maquinita F. ¿Qué me escupe la maquinita F cuando le meto el número 5? 15. Me escupe 5 más 10, o sea 15. Y después lo agarro y lo meto en la maquinita G. ¿Qué me escupe la maquinita G? 3 por 5 más 2, que sería 17. Entonces, lo que me escupe la maquinita G es más grande que lo que me escupe la maquinita F, o sea, 5 pertenece al conjunto A. ¿Sí? Y así, de nuevo, lo mismo que hablamos la vez pasada. Yo podría empezar a probar con todos los números que quiera, pero no puedo hacer eso porque son infinitos números. O sea, me puede servir para ganar intuición, pero no para resolver el problema. ¿Sí? Pero básicamente es un problema de inecuaciones igual que los que hicimos al principio. De hecho, un poco más sencillo porque no hay divisiones ni cosas raras. Entonces, si yo quiero reescribir esta ecuación de una manera más sencilla, bueno, puedo escribir explícitamente quién es F y quién es G. O sea, una forma más explícita de decir lo mismo es A es el conjunto de los números reales, tales que x más 10 es menor o igual a 3x más 2. ¿Sí? Todos están de acuerdo que estoy diciendo lo mismo que antes, solo que reemplacé explícitamente qué hace la maquinita F y qué hace la maquinita G. Sí, sí, bien. O sea, el número de G tiene que ser más grande que el número de F, El número que te devuelve G tiene que ser más grande que el que te devuelve F. siendo el mismo que usamos el mismo señalador, ¿no? Cuando lo O sea, que el le das de 5. comer, es decir, X, es el mismo para ambos, sí. Entonces, fíjate que ahí está escrito explícitamente eso, es X es un número real cualquiera y lo que tiene que suceder para que X pertenezca al conjunto A es que valga esta condición. Es decir, que 3X más 2, es decir, lo que te escupiría la máquina G si se lo dieses de comer, sea más grande que X más 10, que es lo que te escupiría la máquina F si vos le dieses de comer al número X. ¿De acuerdo? Entonces, ahora para saber quién es el conjunto A, de nuevo, lo que hacíamos la vez pasada, trato de resolver la inecuación. Y que me quede un intervalo o una unión de intervalos, veremos qué pasa. ¿Cómo resuelvo esta inecuación? Pasás las X para un lado y después, bueno, te queda, digamos, los números enteros por el otro. Excelente. En este caso podés pasar la X restando para otro lado y el 2 restando para el otro lado. Bueno, lo mismo. Excelente. Entonces paso el 2 restando para allá, me queda 10 menos 2 que es 8 y para acá me queda 2x. Y ahora divido por 2. Sí. 2 es un número positivo, así que no tengo que tener ningún cuidado.
¿No es al revés? No te queda Claro, corto. sí. Ah, gracias, sí, dividí por. Gracias. Acá queda un 4. Los estaba probando. Bueno, bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, bien. Bueno, entonces, ¿quién es el conjunto A? Si lo quiero escribir como un intervalo. Y bueno, todos los números reales mayores o iguales a 4, o sea, es este intervalo de acá. Ay, ¿te puedo hacer una pregunta que es medio tonta? Sí, Suponete que pasás al revés, por cómo la pasaste. O sea, pasás, por ejemplo, A ver, para que me sí, manejo. sí, entiendo. Vos decías Pasás, acá, me queda sí, x en vez de menos pasar 3. la X, pasar el 3X. Claro, exactamente. El signo cambia, ¿no? Porque queda negativo. Claro, pero claro, exacto. Acá te queda menos 2x menor o igual que menos 8. Ahora, cuando vos Claro, quieras despejar x, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir por menos 2. claro. Me queda menos 8 dividido menos 2, pero como pasé dividiendo un número negativo, tengo que dar vuelta al signo Ah, listo, entonces me dio bien. y te queda lo mismo, ¿no? Porque menos 8 dividido 2, o sea, llegás a la misma conclusión. ¿Sí? Genial, genial. Buenísimo. Bien. Entonces, fíjense que después, o sea, esto sería el inciso A para el caso I que estamos viendo, ¿no? Después tenemos el caso 2 y el caso 3. Ahora los podemos ver. Pero fíjense que también hay un inciso B para cada uno de esos casos que dice representar gráficamente las funciones f y g del conjunto A. ¿Sí? Entonces, ya acá el conjunto A lo tenemos escrito como un intervalo, ¿no? Pero ahora lo que me dicen es, che, escribí esto, hace un gráfico de las funciones. Bueno, hagamos un gráfico de las funciones. Entonces, Tuki, eje Y, eje X. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y tengo, vamos a dibujar con naranja f de x. ¿Cómo era f de x? X más 10. Y con verde voy a dibujar a g, que era 3x más 2. ¿Sí? ¿Habían hecho gráficos de funciones lineales con Adriana la vez pasada? No, o sea, los hice acordándome de lo que viene en colegio, pero no habíamos hecho. Buenísimo, buenísimo. Entonces es un buen momento para... Entonces todos se preguntarán, ¿por qué demonios dibujé estas dos flechas acá perpendiculares? ¿Todos saben lo que es esto que yo acabo de dibujar acá? Eh, el Esto, este ser de acá, este engendro. Ejes cartesianos, ejes ¿sí? ¿Qué cartesianos. son los ejes cartesianos? Bueno, ahora hablamos un poco de eso, pero fíjense que, de nuevo, teniendo en mente lo que decíamos recién, las funciones, básicamente, al menos las funciones con las que nos preocupamos en esta materia, después en el resto del mundo existen funciones mucho más complicadas, pero en esta materia nos preocupamos por funciones que agarran numeritos y devuelven numeritos. ¿Sí? Son relaciones entre dos conjuntos de números reales. A tal le asigno tal, a tal le asigno tal, a tal le asigno tal. Por ahí uno, por ejemplo, una forma de representar las funciones, la forma más cómoda y más completa de representar una función es por medio de su fórmula, que es lo que estamos haciendo acá. O sea, esto es lo máximo que uno puede decir sobre una función. Porque ahí básicamente uno está diciendo todo. ¿Sí? Porque básicamente cuando yo te digo f de x es x más 10, te estoy dando la relación que establece esa función para cualquier número. A vos se te ocurre un número cualquiera, lo enchufas ahí y te va a decir a dónde lo manda a parar esa función. ¿Sí? Pero de nuevo, lo pensamos como una maquinita que agarra números y te escupe números. Por ejemplo, esta función de acá. Cuando agarra el número 1, si querés tenemos el de dominio de imagen, sí hablaron, ¿no? Sí, sí. Tenemos el conjunto dominio, que sería como el conjunto de salida, y el conjunto imagen, que es como el conjunto de llegada. Esta función que está acá, f de x, agarra el número 1. ¿A dónde lo manda a parar? A 11. A 11, ¿no? Cuando agarra el número menos 2,5, ¿a dónde lo manda a parar? 7,5. 7,5, perfecto. Y así con cualquier número real yo puedo hacer eso, ¿no? Fíjense que una forma de representar la función sería yo ponerme a hacer este dibujito que estoy haciendo acá en celeste para montones de números. Pero por más números que yo ponga, primero que esa representación es muy linda, muy simpática, pero siempre va a ser incompleta, ¿no?
Porque yo no puedo escribir todos los números reales y hacer todas las flechitas. Hay infinitas flechitas. Porque por cada número real, esta función te devuelve algo distinto. ¿Sí? Entonces, esta sería una posible representación de la función f, que es va a ser siempre incompleta. ¿Sí? Pero fíjense que contiene la información que contiene esta fórmula de acá. Básicamente esta fórmula es una forma resumida de decir lo mismo. Te dice al número x asignale x más 10. ¿Querés saber a quién le asignás al 73? Bueno, haces 73 más 10. ¿Sí? Entonces, una forma de representar una función es esta. Otra que tal vez deben haber hecho con Adriana la vez pasada son tablas, ¿no? Yo me puedo armar una tablita que diga para cada valor de x, ¿qué me escupe la función? Por ejemplo, ¿cómo represento estos mismos puntos en una tabla? Bueno, digo que cuando x es 1, f de x vale 11. Cuando x es menos 2,5, f de x vale 7,5. Tengo que admitir a alguien. Listo. No sé. Cuando x es 3, f de x es 13, etc. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que la tabla es otra forma distinta de representar lo que hace la función? Sí, sí. Tenía un nombre esa tabla, ¿no? Ruffini, algo así, ¿no es? No, Pues Ruffini sí. es otra cosa. Ajá. Es otra cosa. Sí, no, está bien. Probablemente veamos Ruffini en algún momento, si no me equivoco. Ya se me mezclan los programas de la materia y sí, Ruffini vamos a ver. Pero es otra cosa. Bien. Entonces, de nuevo, distintas formas de representar funciones. Estas dos son muy similares, o sea, cambian básicamente en la forma en que las dibujo, pero medio que es lo mismo, ¿no? Es poner de un lado los números x y del otro los valores de f de x. ¿Sí? De nuevo, ambas son incompletas cuando uno las compara con la fórmula de la función que contiene toda la información de la función. Bueno, hay una tercera forma de representar funciones, que es a través de un gráfico. ¿Por qué? Porque si la función básicamente me agarra números y me devuelve números, nosotros ya sabemos cómo representar conjuntos de números reales, ¿no? Con la recta real. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es, bueno, me dibujo una recta real representando el conjunto salida y me dibujo otra recta real representando el conjunto llegada. ¿Sí? Entonces vengo acá y me dibujo una recta real horizontal, que usualmente acá vamos a poner los elementos del dominio. Acá representamos el dominio. Y otra recta real, pero que va a estar vertical. Obviamente no las pongo iguales, porque si no se me van a solapar todo, no se va a entender nada de lo que estoy haciendo y no puedo establecer una relación. En cambio, si las pongo perpendiculares, ahora vemos lo que vamos a hacer. Acá voy a representar los elementos de la imagen. Y básicamente tenemos un esquemita tipo batalla naval, ¿no? Para cada valor de X yo puedo asignar un valor de Y. O sea, una vez que yo dibujo ejes cartesianos, dibujar un punto, vamos a ponerle una escala a esto, imagínense que cada cuadradito es 1 en ambas direcciones. Si yo vengo y dibujo un punto en un sistema de ejes cartesianos básicamente guarda información de dos números. ¿Por qué? Este punto de acá, ¿qué coordenada de X va a tener? 4, 4. ¿Y qué coordenada Y va a tener? 2. 2. ¿Sí? Entonces, dado un sistema de ejes cartesianos, cualquier punto tiene información sobre dos números. Así como en la recta real cada punto era un número, en el plano cada punto son dos números. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es el punto 2, 4. ¿Sí? Y como tengo un esquema gráfico, o sea, una forma pictórica de representar conjuntos pares de puntos, esto también me permite representar funciones, porque las funciones al final es eso, ¿no? Es establecer relaciones entre números de a pares. El 1 se empareja con el 11, el menos 2,5 se empareja con el 7,5, el 3 se empareja con el 13. Si yo plasmo todas esas relaciones en el plano, me va a quedar dibujado un gráfico, que es el gráfico de la función. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos para f, hagámoslo para f, que es la función que estoy representando en naranja. Cuando x vale 0, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un sistema cartesiano más grande porque si no, no me va a entrar la cosa. Uy. ¿Sí? Vamos a hacer que cada cuadradito sea 2
para que me entre. Entonces estos 4, 6, 8, 10, lo mismo en X. ¿Sí? Mi función f de x que quiero representar acá gráficamente era x más 10, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale, si quiero hacer el esquemita en términos de la tabla, por ejemplo, cuando x es 0, ¿cuánto vale f de x? 10. 10. Entonces esto me dice que al elemento 0 del conjunto de dominio, esta función le asigna el 10 en el conjunto imagen o conjunto llegada. Entonces si quiero representar esto en mi gráfico, recordando que en x voy a representar al dominio y en y la imagen, ¿sí? ¿Qué punto tengo que pintar en el... El punto 10 sobre el eje de X. No, sí, el Sí, punto 10 sobre el eje de X. sobre el eje X, o sea, acá. No, el eje Y, perdón, Perfecto. se mezcló. Este chabón de acá, que en términos de puntos, ¿qué punto sería? Es el punto 0, 10. No, esa coma no es la coma de números decimales, sino que estoy separando los dos numeritos. Si quieren pueden usar punto y coma para no confundir. ¿Están de acuerdo que ese punto es el punto 0, 10 del plano y representa el hecho de que la función naranja, la función f de x, al 0 le asigna el 10? ¿Sí? Si yo quiero hacer el gráfico de la función, bueno, me puedo tomar un par de puntos más. Por ejemplo, ¿a quién le asigna esta función el número 4? A 14. A 14, ¿no? Si a la escala, o sea, acá la coordenada x va a ser 4, y ahora tengo que decidir cuánto vale la coordenada y, que es 14. Ya me tengo que ir hasta 14, que sería acá, ¿no? Entonces 14. Entonces, la función también va a pasar por ese punto, que es el 4, 14. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora fíjense qué tipo de le pusieron nombre a este tipo de funciones con Adriana. Bueno, de hecho creo que es el nombre de la guía, ¿no? ¿Cómo llaman estas funciones? Lineales. Son funciones lineales, ¿no? Entonces fíjense que yo, yo por ejemplo acá me desplacé en X, ¿cuánto me desplacé para ir de este punto a este? Me desplacé 4 en X, ¿no? Y obtuve un determinado desplazamiento en Y. Ahora, cuando yo esté en otro lugar del dominio y también me vuelva a desplazar 4 en X, ¿todos están de acuerdo conmigo que el desplazamiento en Y va a ser el mismo? Claro, sí. Bueno, entonces, ¿cómo son los gráficos de las funciones lineales? Líneas rectas. Son líneas rectas. Entonces, con tener 2 puntos medio que me alcanza para tener todos, ¿no? Porque si yo conozco 2 puntos, conozco la recta. Entonces, en este caso no hace falta tomar más puntos para hacer un gráfico, ya lo puedo hacer de una. Entonces, el gráfico de la función f es una cosa así. Obviamente se sigue extendiendo. ¿Sí? Es una línea continua, ¿no? Porque yo f la puedo evaluar en cualquier valor de x real. Yo ahí tomé 2 puntos, el x igual a 0 y x igual a 4, pero podría haber tomado x igual a pi, x igual a 2,5, x igual a 1,3, y todos los puntos van a caer sobre esa línea recta de ahí. ¿Están de acuerdo? Claro, sí, sí. Bien, de hecho, fíjense que hablaron de pendiente y ordenada al origen. Con Adriana no, pero sí sé lo que es. Ok, el resto, ¿qué opina de eso? Pendiente y ordenada al origen. No, eso todavía Nada. Bueno. Ok. Pendiente no es el valor de M y Sí, ahora, ordenada al origen no es B. bueno, pero como acá yo no dije nunca quién es M y quién es B, eso que estás diciendo está bien, pero el resto que no saben lo que es, no saben, no tienen ni idea de lo que estás hablando. Pero está muy bien. Ahora, cuando hagamos el gráfico de la otra función, hablamos de pendiente y ordenada al origen. Por ahora, hasta acá hay preguntas. Ok. Yo vengo bien, por eso no contesto. No Bueno, sé, si pero- alguien tiene alguna duda me interrumpe, ¿eh? Ah, lo que no tengo abierto es... Ah, igual nadie habló en el chat, ¿no? A ver, ok, por la duda lo abro ahí. Y después teníamos a la función g. Uy.
que ¿cómo era 3x más 2? Sí, 3x más 2. Excelente. Entonces, podemos hacer el mismo jueguito. Por ejemplo, si me quiero armar una tabla para la función g, cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función g? 2. 2. ¿Sí? Cuando x vale... a ver qué número nos conviene tomar. Bueno, cuando x vale 4, ¿cuánto vale la función g? 14. 14, ¿no? Entonces fíjense que ahí medio que de carambola, o no tanto. Una pregunta. Sí, Para sacar esos puntos, ¿puedes poner cualquier número en X? sí, o sea, depende de lo que uno esté tratando de hacer, ¿no? En este caso, yo estoy haciendo, o sea, mi objetivo es graficar funciones lineales. Yo ya sé que con 2 puntos es suficiente, porque si conozco 2 puntos, trazo la recta que pasa por ellos y gané. Entonces, Claro. sí, elijo 2 que me sean cómodos de hacer la cuentita. En este caso, Perfecto. elegí el 0 y perfecto. Si uno después está graficando funciones más difíciles, como las que vamos a ver más adelante, bueno, 2 puntos, podés tomar 2 puntos, pero en general no te van a determinar el gráfico de la función, ¿sí? Eso solo pasa para funciones lineales. Bien, entonces, ¿por qué si quiero dibujar estos 2 puntos en el plano? ¿Por dónde pasa el gráfico verde? Un punto por el que pase, ¿me dicen? Pasa por 5 si x vale 1. Si x vale 1, sí, bueno, está bien, perfecto. Pero digo, si, ya usando, está perfecto lo que dijiste, pero digo, ya usando estos dos, Ah, bueno, sí, sí. ¿qué punto, o sea, qué punto representa a esta relación? Claro, 0, o sea, punto y coma, 2. Exactamente. La función, el gráfico de la función verde tiene que pasar por el punto 0,2 y también tiene que pasar por el 4,14, que fíjense que es también un punto de la otra. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, como también es una recta su gráfico, puedo venir y dibujar la recta que pasa por estos dos muchachos de acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Excelente. Entonces, un par de cosas. Antes de pasar a ordenar al origen, pendiente y bla, 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 terminemos de responder lo que nos decía el ejercicio y luego nos ponemos a hablar de estas cosas. Fíjense que el ejercicio me decía representar gráficamente las funciones f y g, eso ya lo acabamos de hacer, y el conjunto A. Pero ahora, recuerden que el conjunto A era el conjunto de los números, uy Dios, era el conjunto de los números reales, tales que el valor de f de x era menor o igual al valor de g de x. ¿Sí? En este gráfico, si yo agarro un número x, para mirar cuál es su valor correspondiente de f de x y de g de x, me tengo que fijar a qué altura está la curva verde o la curva naranja respectivamente, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Excelente. Entonces, gráficamente, ¿qué significa que los valores de f sean más grandes que los de g o viceversa? ¿Qué me tengo que fijar? Digo, por ejemplo, vengo y agarro este valor de x, el menos 2, ¿sí? Este que estoy marcando acá. Para x igual a menos 2, ¿cuál de las dos funciones es más grande? ¿La naranja o la verde? La naranja. La naranja, ¿no? Porque si yo trazo la vertical, esto lo que me dice es que el valor de la naranja es esto, lo que sea ese valor de y, que de hecho lo puedo leer del gráfico. ¿Cuánto es? Es 8, ¿verdad? Sí. Y si trazo la vertical mirando a la verde, vengo a parar acá, o sea, la verde vale menos 4 cuando x es menos 2. Entonces, en el gráfico, ¿qué significa que una función sea más grande o más chica? Significa que está más arriba en el eje y, ¿no? Porque el eje y crece hacia arriba. Entonces, si los puntos naranjas están por encima de los verdes, quiere decir que la función naranja es más grande que la verde y viceversa. ¿Sí? Entonces, mirando el gráfico, medio que ya lo tenemos escrito en las tablas y todo eso, pero mirando el gráfico, ¿para qué valor de x las funciones son iguales?
Donde te cortan. Donde se cortan, o sea, x igual a cuánto en este caso. Profe, ¿podrías volver a explicar eso de lo de cuál es más grande de la de Sí. X, por favor? Lo que digo es, Gracias. agarramos un valor cualquiera de x. Por ejemplo, x igual a menos 2, ¿sí? Sí. ¿Cómo sabés cuánto vale la función naranja, o sea, f de x, cuando x es menos 2? Bueno, tenés que mirar en el gráfico cuál es la coordenada y del punto naranja cuya coordenada x sea menos 2, que es este que marqué acá con un circulito negro. Sí. Este punto de acá, su coordenada x va a ser menos 2. ¿Sí? Porque Sí. cuando. Esto es tipo batalla naval. O sea, vos tenés un punto, tenés que mirar cuánto vale en la horizontal y cuánto vale en la vertical. Miro la horizontal y vale menos 2. ¿Cuánto vale en la vertical? Bueno, mirando el gráfico lo podemos sacar. Está a esta altura, ¿no? Que es 8. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Eso también lo podría haber hecho con la función, ¿no? Si vos querés saber cuánto vale f cuando x vale menos 2, vengo a la función y evalúo. Tengo que hacer menos 2 más 10, o sea 8. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos, bárbaro. Ya está ahí, sí. Perfecto. Entonces ahora hago lo mismo con la verde. ¿Cuánto vale la función verde cuando x vale menos 2? Bueno, me tengo que fijar a lo batalla naval cuál es la coordenada y del punto cuya coordenada x es menos 2, del punto verde, ¿no? Este punto es el verde con coordenada x igual a menos 2 y su coordenada y ¿cuánto vale? Menos 4. Que de hecho también lo podría hacer con la función. Si yo evalúo g de x en menos 2, g de menos 2 es igual a 3 por menos 2 más 2, o sea, menos 6 más 2, que es menos 4. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, 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 ya. Entonces, está claro que la naranja es más grande que la verde, porque la naranja vale 8 y la verde vale menos 4. ¿Qué significa gráficamente? Bueno, significa que el punto naranja, estoy mirando ambos puntos con coordenada x igual a menos 2, pero si miro la coordenada y, es decir, la coordenada vertical, la naranja es más grande que la verde, o sea que en el gráfico el punto naranja va a estar por encima del punto verde. Ah, ya entendí. Gracias. Perfecto, excelente. De nada. Entonces, mirando el gráfico, ¿en qué valor de x las funciones toman el mismo valor? Cuando x vale cuánto. ¿Menos 4? ¿Cuánto? No estoy segura. No, fíjate que cuando x vale menos 4 estamos por acá, ¿no? La naranja vale esto, que no sé cuánto es, y la verde vale algo recontra negativo. Cuando vale 4. Cuando x vale 4, la curva naranja, la línea naranja y la línea verde están a la misma altura, ¿no? Porque se cortan ahí. Y de hecho, fíjense que la naranja pasa por el punto 4,14 y la verde también pasa por el punto 4,14. Entonces, cuando x es igual a 4, las funciones valen lo mismo. ¿Están de acuerdo? No, porque sería. Aunque se cortaría en el punto 4, creo que el eje verde y el eje naranja empezarían en puntos diferentes. El eje verde empieza en el punto 2, mientras que el eje 10 empieza en el punto 10. Bueno, la noción de empieza es un poco arbitraria, ¿no? O sea, las funciones vienen desde menos infinito y siguen existiendo hasta más infinito. Lo que vos estás diciendo es que cuando x es 0, la verde vale 2 y la naranja vale 10. Eso es correcto. Sí. Pero digo, cuando x vale 4, las dos valen lo mismo. ¿Alguien me sabe decir cómo podríamos haber llegado a esa conclusión sin hacer un gráfico? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué cuenta tendría que haber hecho? Para que haya una intersección entre las dos, Sí. igualarlas. Exactamente. Si yo igualaba las dos funciones, si yo escribía esta ecuación, básicamente me estaba preguntando para qué valor de x lo que escupe la máquina f y lo que escupe la máquina g es lo mismo. Fíjense que si hago eso, me queda x más 10 igual a 3x más 2 y despejo x de acá. X es igual a 4. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí.
Yo en todo lo que pedía punto de intersección hacía todo el gráfico, todo es mucho más fácil así. Claro, bueno, exactamente. El gráfico, o sea, siempre la idea es resolver las cosas analíticamente. O sea, si a vos te piden un punto de intersección, lo que hay que hacer es esto. Después el gráfico es un acompaña, digamos, pero no es la justificación. Bien, ahora, teniendo en cuenta lo que hablábamos recién, de que ser más grande o más chico en este gráfico significa que la función esté por encima de la otra. ¿Para qué valores de x la función verde es más grande que la naranja? Mayor o igual que 4. Todos ven que en el gráfico, antes del punto 4, la naranja siempre está por encima de la verde. Entonces, para todos los números x reales entre menos infinito y 4, la naranja es más grande que la verde. En el punto 4 valen lo mismo, cuando x es igual a 4. Y de ahí en adelante la verde siempre queda por encima de la naranja. ¿Ven todos y todas eso? Claro, sí, sí, sí. Lo cual está bien, porque eso lo que nos dice es que de 4 en adelante, lo voy a hacer en rojo acá, de acá para allá, hasta el infinito, acá la función g es más grande o igual que la función f. Lo cual está bien, ¿no? Porque antes cuando resolvimos el ejercicio de hallar el conjunto A, que eran los números reales para los cuales g era más grande que f, habíamos llegado a esa conclusión, de 4 en adelante, ¿no? O sea, esto sería el correlato gráfico de esa cuenta analítica que hicimos antes. ¿Se entiende eso? Entonces acá en este gráfico tengo la función f, la función g y el conjunto A dibujados. El conjunto A está dibujado acá porque es un conjunto del dominio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro, Sí, profe, sí, para sí. llegar o sea, para graficar el punto 4 más infinito, primero tengo que llegar a la intersección entre las dos rectas, ¿no? Pará, O si punto no, no. 4. Esto, cuidado, esto no es un punto, no es un intervalo, es todo lo que estoy pintando de Claro, rojo. perdón, el conjunto. Sí. Ok. Para graficarlo, claro, o sea, vos tenés que fijarte cuando la función verde es más grande que la naranja. En este caso, como son rectas, vos sabés que en algún lugar se cortan, salvo que sean paralelas, después podemos ver un ejemplo de eso, pero si no son paralelas, en algún lugar se cortan. Y solo se cortan una vez. Entonces, antes del corte siempre va a ganar una y después del corte siempre va a ganar la otra, que es lo que pasa acá. Si f y g hubiesen sido funciones más complicadas que pueden estar haciendo curvas, el intervalo en el cual f es más grande que g o g es más grande que f no tiene por qué ser así de sencillo. Podría ser que en un lugar g sea más grande que f, después cambie, después vuelva a cambiar, después cambie, etc. Acá en este caso, como son rectas, se me separa el universo en dos. Desde menos infinito hasta 4 gana la naranja, de 4 a más infinito gana la verde y punto, se acabó la historia. ¿Sí? Sí. Excelente.